With EA Sports College Football 26, you can rise from high school recruit to Heisman legend or cement your legacy as a coach by leading your program to glory. Pre-order the deluxe edition of the game today as part of the MVP bundle at go.ea.com/MVP-bundle to start playing 3 days early and more. EA Sports College Football 26 is rated E for everyone. Includes in-game purchases, including random items. Your burger is served. And this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. Los niños que están expuestos a pantallas a edades muy tempranas sí tienen un impacto importante en sueño, en regulación emocional. Los adultos tenemos que hacer como la tarea de saber cómo qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque a veces uno habla con sus papás de los adolescentes y no tienen ni idea qué es Discord o qué es cualquiera de esas plataformas que sí ponen en riesgo a un niño si está solito y no tiene quien lo guíe. Bienvenidos a A Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy nos acompaña Viviana Rivera Domínguez. Ella es médica pediatra y además es consejera en crianza. Hoy nos va a hablar de un tema maravilloso que a todos nos interesa y que tiene que ver con el uso responsable de pantallas. Bienvenida, Viviana. Gracias, mi honor estar acá y qué alegría esta invitación. Bueno, Viviana, además tenemos un tema que de verdad está muy a la vanguardia y creo que a todos los papás nos pasa que no sabemos bien cómo manejar con nuestros hijos adecuadamente todo lo que tiene que ver con pantallas, la tecnología. De hecho, pues hoy el mundo se mueve muy rápido, ¿verdad? Nosotros como adultos también estamos muy conectados, tenemos nuestros dispositivos y todo va muy rápido. A veces es difícil incluso parar para nosotros. Cuando yo era niña, nada más habían 3 canales en el televisor, uno prendía y había un horario para cada cosa y uno esperaba la hora, ¿no? Para que llegara el programa favorito, bueno, lo que fuera. Pero hoy en día la oferta es infinita, nunca se acaba, ¿verdad? Entonces eso nos pone a los papás en una situación de qué hago y cómo manejar un poco pues todo este tema del uso de pantallas y darle un enfoque pues que sabemos que es una realidad, ¿verdad? Las pantallas están, no las podemos quitar, pero también sabemos que hay unas implicaciones, hay unos riesgos, digamos que hay unas sugerencias que los expertos nos dan. Entonces me encantaría preguntarte, por empezar, ¿qué dicen los expertos, por ejemplo, en cuanto a las edades, los tiempos en los que nuestros hijos deben estar o al máximo expuestos a pantallas? Digamos que sí tenemos como muy claro el tema de los tiempos, sobre todo hacemos énfasis en que los niños menores de 2 años, 0 exposición a pantallas, ¿sí? En esto sí somos un poco inflexibles de cierta forma. Contundentes. Sí, como contundentes. Ajá. Porque sí la implicación en el neurodesarrollo de los niños que se exponen a pantallas antes de los 2 años es muy grande versus los niños que ya están más grandecitos, ¿sí? Entonces, de 0 años a 2 años, 0 pantallas. De los 2 años a los 5 años más o menos, tenemos un máximo de 60 minutos de pantalla, es decir, máximo una hora de pantalla sumado, exacto, al día. Porque a veces damos esta recomendación y es como, no, pero él ve 1 hora de tablet y luego otro ratico de celular. No, pues allá nos pasamos del tiempo, ¿sí? Entonces ya no vale. 60 minutos máximo y siempre, siempre, siempre supervisado. Claro. Y para niños mayores de 6 años, digamos que lo importante es mantener el límite y es seguir el acompañamiento con un máximo de exposición de 2 horas, ¿sí? Igual, sumado. Sí. Ahora, esta es la recomendación y ojalá todos nos ciñéramos a esa recomendación. Yo pienso que junto con tener muy clara la recomendación de los tiempos, es también tener muy claro que el acompañamiento durante ese tiempo es tan importante como mantenernos dentro de los tiempos sugeridos. Porque de repente a veces pasa que un poco se vuelve como la pantalla niñera y entonces cuando está en pantalla está solito, no sabemos qué está explorando, ¿sí? Y esto es junto con el tiempo, con los tiempos máximos de uso. La siguiente recomendación más importante es nunca solitos explorando, menos en internet, por ejemplo, y que junto con esa compañía se abra también una puerta a la interacción, que no sea el niño únicamente con la pantalla, sino que sea un poco como ese vehículo que abre una nueva forma de interacción con su adulto. Como una herramienta, pero digamos que no sea solo como dejarlo ahí
y Exacto. ya, solito. Y también entonces, de acuerdo a los tiempos que nos comentas, en lo posible pensaría yo tratar de o sea, de postergar un poco más lo que más podamos el acceso, ¿no? De acuerdo. No, pues ojalá, Sería lo ideal. ojalá, ojalá fuera la mínima exposición posible, Claro. ¿sí? Al mismo tiempo, también nuestra responsabilidad de adultos es enseñarles a ellos a usarlas de forma responsable, ¿sí? Y de repente, si yo nunca en la vida le mostré una pantalla a mi hijo y de repente cuando está en la adolescencia conoce al amiguito que tiene todas las pantallas, Ujú. pues mi hijo va a llegar con cero herramientas de él mismo saber poner sus propios límites y él mismo decir, bueno, esto sí y esto no, o por tanto tiempo. Ujú. Entonces sí pienso que si bien tenemos unas, digamos, indicaciones con los tiempos, también un poco pensar como que nunca las vaya a coger y entonces entre más grandes, sí, obviamente entre más podamos postergar la exposición, mejor, pero siempre que sea una exposición como consciente y acompañada. Ujú. Y es que ese sería el mundo ideal, pero pues sabemos Sí. que la realidad, como lo decíamos, pues es bien diferente, ¿no? Em, y pues tenemos, digamos, muchos momentos, Viviana, en los que pues nuestro hijo además nos pide, ¿no? O si vamos a ir, por ejemplo, a hacer una vuelta y vamos en un trancón, entonces pues muchas veces el tema de esperar, el tema de ser De acuerdo. pacientes, o si estamos esperando que el pediatra nos atienda No, en su sala de espera, pues es un tiempo también donde pues muchas veces los papás por de pronto manejar la situación, ¿sí? Esa dificultad que tienen nuestros hijitos a veces para manejar ese aburrimiento, sí. entonces acudimos un poco a estas herramientas. Es una realidad, pero digamos, como tú nos planteas, es hacerlo de una manera consciente. ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Cuál es ese punto, digamos, donde los estamos cuidando, pero también pues somos Sí, hacemos uso de la herramienta. compasivos Ujú. también con nosotros mismos, un poco con la Sí. situación? No, pues si te contara la experiencia, teniendo claro esto de las pantallas, yo tengo dos sobrinos Ujú. y intentamos de verdad que tengan la mínima exposición, que si de repente van a utilizarla, los mantengamos en los tiempos, sí, pero de nuevo se vuelve una herramienta donde una veces tiene como Ujú. que echarle mano. Y estaba yo en el aeropuerto con los dos, ya son grandes, tienen 9 y 6 años, íbamos a viajar los tres y yo necesitaba ir a llevar los documentos a la persona que nos autoriza el ingreso al avión. Y yo decía, ¿yo qué ¿Qué hago? hago? ¿Qué hago? Y dije, no, pues Situación un de minutico, emergencia. sí, celular, un segundito, fui, entregué y volví. Y yo pensaba, qué oso la tía pediatra entregándoles la pantalla. Al mismo tiempo, no le estoy dejando 2 horas mi celular, ni mírate en Internet Explorer lo que tú quieras, sí. Les dejé un video y fue el acuerdo, ¿no? Voy a ir y apenas yo vuelva, me lo devuelven, sí, no es como, mira, dale tú navega Sí, solito. Entonces creo que en esas situaciones a todos nos pasa sí, que necesitamos de repente apoyarnos y yo pienso, si otra situación como esta puede ser, no sé, voy a hervir agua y no quiero que mi hijo esté en la cocina con el agua caliente, mira, un segundo y sí, claro, ojalá en mayores de 2 años, ¿sí? sí. Que de nuevo, ese límite de edad, si somos Más un poco más estrictos. estrictos, con 0 pantallas antes de los 2 años, porque, por ejemplo, lo vemos con la alimentación. Cuando Ujú. piensa tú cuando llegas a un restaurante, cuántas veces no vemos niños muy chiquiticos pegados al celular mientras Sí. le están cuchareando, que ni se entera que está comiendo, solamente abre la boca y está como hipnotizado. Ujú. Sobre todo con el tema de alimentación pasa mucho con la pantalla que se nos vuelve como esto que un poco anestesia, hipnotiza al niño y me permite alimentarlo. Y eso Sí. es una dificultad muy grande porque le estamos quitando al niño la posibilidad de explorar la comida, ¿sí? Y finalmente aprender a comer incluye tocar, oler, untarme, ¿sí? Y también incluye hacer conciencia de cómo se siente mi barriga cuando ya estoy lleno o cómo se siente mi barriga cuando quiero más comida. Ujú. Están siendo cuchareados, hipnotizados por la pantalla y se pierden ese importante desarrollo de la interacción sana con la comida. Ujú. Entonces, por ejemplo, ojalá jamás en la alimentación complementaria uso de pantallas. Ujú. Sí, qué importante todo esto que nos mencionas, Viviana. Y estaba pensando también, así como con la comida, podríamos hablar un poco de qué pasa con el impacto de pantallas, por ejemplo, en el momento de la rutina del sueño, previo a la rutina del sueño. O Total. a veces, incluso nosotros los adultos lo hacemos, dormirnos con el televisor, ¿cierto? O a veces dejarles a nuestro hijo, ojalá yo digo, no tener televisores ni pantallas dentro del cuarto a la hora de dormir. Pero ¿qué pasa con ese manejo de pantallas en la rutina del sueño? Digamos que, claro, el ideal es que no estén involucradas en la rutina del sueño, ¿sí? O sea que ojalá más o menos unas 2 horas antes de que
vayamos a empezar esa rutina, entremos como en modo descanso todos, y entonces eso incluye como, no sé, la intensidad de las luces y no uso de pantallas porque las pantallas son muy, muy estimulantes. Entonces, si yo estoy recibiendo esa luz, y de hecho hay muchos estudios que hablan de cómo esta luz blanca que emiten las pantallas estimulan los nervios que están en el cerebro y que nos dicen, como hay luz, hay que estar en vigilia. Sí, como hay tanta luz, tenemos que mantenernos Se confunde el activos. cerebro, digamos. Se confunde el cerebro. Y piensa si alguna vez te ha pasado, uno se puede acostar en la cama y estar muy cansado y decir, quiero dormir, y te metes a cualquier red social que vaya pasando los videos, y uno así tuviera mucho sueño, cuando se sentó, se quedó enganchado al menos una hora más. Así es. Pasa lo mismo. Tu cerebro está recibiendo la orden es que no es el momento de entrar en modo descanso. Y nos pasa igual con los niños. Entonces, ojalá nunca involucradas en el momento de dormir. Lo que también pasa, por ejemplo, con la regulación emocional. Entonces, qué diferente es que si yo tengo un malestar, alguien me acompañe en ese malestar, me traduzca lo que está pasando en ese momento, a que si yo estoy brava, mira, toma la pantalla. Sí. Tú no aprendiste bueno, esto se siente rabia, o como sea que le ponga, sino que estoy empezando a sentir esto y la solución es, pum, me conecto, y entonces me desconecto de mi sentir y me conecto a lo que está acá en la pantalla. ¿Cómo se traduce eso en la vida adulta? Voy a buscar siempre eso que me desconecte de mí y de mi sentir para que me distraiga. Y definitivamente parte de nosotros acompañar a nuestros niños es justamente enseñarles esa regulación emocional. Entonces, los niños que están expuestos a pantallas a edades muy tempranas sí tienen un impacto importante en sueño, en regulación emocional, también, por ejemplo, en atención. Son niños que tienden a tener, ya más grandes, a tener dificultades con mantener esa atención de forma prolongada. Sobre todo cuando no solamente es el uso de pantallas, sino también de redes sociales, ¿sí? Que finalmente todo viene de la mano. Sí, muy acompañado. Claro, ni para calmar ni para entretener. Creo que ese mensaje que nos das es clave, porque además el cerebro está en proceso de construcción, no está maduro, y pensamos también, si a nosotros como adultos nos cuesta muchísimo, claro, regular, parar, posponer, ¿cierto? Pues a un niño mucho más cuando su cerebro no está completamente maduro. Entonces, claro, las implicaciones que nos comentas, pues es importante que como papás los conozcamos, porque muchas veces sí, en la solución o digamos el momento nos lleva como a decir, listo, yo para evitarme un poco ese malestar que me genera a mí esa emoción de mi hijo, lo que hago es, exacto, cálmate. En teoría le decimos, toma el dispositivo para calmarte. Sí. Así es, pero estamos perdiendo una valiosa oportunidad de que nuestro hijo entrene esas habilidades de regulación, de parar, de lo que tú dices, de conectar con esa emoción, de sentirla, reconocerla, validarla y transitar por ella. Claro, o sea, ya sabiendo esta información, uno también puede decir, bueno, ¿cómo convertimos esto en algo constructivo, en algo positivo? Entonces, acá en Bogotá hay un estudio muy bonito que se hizo con realidad virtual, para ver cómo podemos utilizar esa desconexión que genera la pantalla en los momentos donde, pues de hecho, quiero que mi hijo no transite, digamos, de una forma traumática, por ejemplo, en urgencias. Entonces, lo que hicieron fue que los niños, cuando han canalizado algo a tus hijos, es terrible, es terrible, y uno sufrimos todos, le duele más a la mamá, y uno, por más asertivo y que sea respetuosa que quiera hacer en el hospital, hay situaciones donde es muy difícil, y entonces llegan cinco enfermeras, ¿no? Exacto. Entonces, lo que dijeron fue, ¿cómo podemos hacer que estos niños que tienen que ser canalizados no la pasen tan mal? Y utilizaron realidad virtual, y lo que hicieron fue ponerles un video mientras se hacía la canalizada. Y el resultado fue que en los reportes de las escalas del dolor que hacían los niños con las familias, puntuaban 3 puntos por debajo de la percepción de dolor del niño, y las familias quedaban mucho más satisfechas. Claro. Entonces, en ese momento, ese me desconecta, finalmente es algo bueno. Entonces, creo que el mensaje es no satanizar las pantallas, porque tomamos decisiones desde la información y desde la conciencia, donde sí, para entrar en pataleta, está mal que yo te desconecte y un poco te aísle en tu mundo solito con esa emoción atrás de una pantalla, pero digamos que esa desconexión fue constructiva en este momento puntual. Entonces, a veces como que totalizamos las situaciones, y definitivamente es una herramienta como cualquier otra herramienta que en unas manos
informadas, conscientes, dispuestas, es una maravilla. Ujú. Mira con la educación cómo ha transformado la educación las pantallas. ¿Cuántos niños tienen acceso ahora a una educación cuando antes no las tenían a través de una pantalla? Entonces creo que eso también es un mensaje importante de tenemos que hacer un uso responsable. Si no hacemos un uso responsable hay consecuencias, Ujú. pero cuando hacemos un uso responsable de las pantallas Es también un mundo maravilloso. tiene cosas buenas. Tiene Exacto. muchas cosas positivas también que qué bueno poner en la balanza, Exacto. porque fíjate Claro. que la tecnología también abre puertas a muchas otras cosas y también es importante que ellos aprendan todas estas nuevas tendencias que van subiendo, pero que desde pequeñitos también los enseñemos a usarlos de una manera pues muy responsable y muy acompañada, ¿no? De acuerdo. Y Ujú. yo pienso también que es un poco como un alivio para los papás cuando les dicen, venga, es que no todo es malo, ¿sí? Como Ujú. no le desconfiguraste todo el cerebro por los 5 minutos que estuvo en el aeropuerto sentados, ¿sí? Así Eso es. también creo que es un mensaje importante recalcar de, pues no hay que darnos palo, porque Ajá. también tienen cosas buenas. Pero mira que esto viene de la mano de que los adultos sepamos, ¿sí? Y sepamos también darle un uso responsable nosotros a nuestras pantallas, ¿sí? Sí. Porque si yo le digo a mi hijo, no puedes usar, no sé, el celular más de 2 horas y yo estoy 6 horas ahí Ujú. pegada, mi hijo, ¿qué va a decir? Como, pues, no está muy de acuerdo lo que, Coherente. exacto, lo que Ajá. me pides con lo que tú me muestras. Ujú. Y también los adultos tenemos que hacer como la tarea de, de saber cómo qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque sobre todo con los adolescentes, Ujú. a veces uno habla con los papás de los adolescentes y no tienen ni idea qué es Discord o qué es cualquiera de esas plataformas que sí ponen en riesgo a un niño si está solito Ujú. y no tiene quien lo guíe. Y si yo como adulto no tengo ni idea de qué es Snapchat o de qué es TikTok o de qué es, pues cómo voy a acompañar. Y mira que además tocas un punto importante que es la adolescencia, ¿no? Que trae otros retos porque pues digamos que cuando son chiquitos todavía tenemos Sí, es cierta diferente. autonomía, es diferente, pero ya el adolescente nos plantea es mi espacio, ¿sí? Es mi privacidad, pero pues por supuesto tenemos que acompañarlos. Entonces nos plantea unos retos importantes, pero yo creo que también hay una oportunidad de conectar con mi hijo, ¿sí? Es como, no conozco estas plataformas, de pronto no conozco todos los términos que usan en su discurso entre ellos, pero es también preguntar, bueno, cuéntame qué te llama la atención de esta aplicación, de este juego, investiguemos, miremos de pronto, sé que están categorizados, por ejemplo, por edades, ¿no? De acuerdo como a la edad, entonces también informarnos e ir un poco más allá me parece clave. Saber a qué se están exponiendo. Y bueno, también, Viviana, importante saber, nos hablabas del impacto, por ejemplo, a nivel neurológico, pero hay otro punto que me parece clave, que es el impacto, por ejemplo, a nivel visual. Esto tiene algunas implicaciones, ¿verdad? Total, total. Entonces, cuando estamos chiquitines, todos los bebecitos nacen viendo como borroso. Sobre los 3 meses empieza un poco como a ser más clara la imagen y a medida que va pasando el tiempo, pues el ojito va madurando. Ujú. Sobre los 2 años es que ya tenemos como la configuración visual más parecida al adulto sin ser totalmente igual. Ujú. Si yo estoy expuesto a pantallas antes de los 2 años y estoy viendo el mundo en 2D, ¿sí? A través de una pantalla, yo no tengo la posibilidad de tocar y darme cuenta que esta taza yo la veo así, pero si la toco tiene un fondo, ¿sí? Ujú. Entonces, ese tránsito de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad se tiene que dar a través de los sentidos. Ajá. Y si yo tengo a mi hijito conectado todo el tiempo a una pantalla, esa transición va a costar mucho más. Primero. Lo otro es que si yo estoy mirando todo el tiempo así de cerca, o si el televisor está aquí, sí, mi capacidad de poder ver a lo lejos Ujú. también cambia. Entonces, sí hay estudios que nos hablan de un aumento de los casos de miopía en los niños que han sido Ujú. expuestos a pantallas a edades tempranas. Entonces, también tiene una implicación en el desarrollo, digamos, oftalmológico del Sí, niño. sí, es importante también tenerlo en cuenta, Sí, incluso para nosotros mismos. total. Esto tiene también, por ejemplo, un impacto en la lectura, por ejemplo, digamos, como tal, el tema de ya no miro, digamos, no leo mi libro, sino que estoy más conectado a la pantalla. Entonces, incluso los adultos, ¿no? Los niños nos miran todo el tiempo cuando decimos, bueno, no, pero tienes que leer, vamos a leer, y uno con el celular acá, De ¿cierto? acuerdo. Se ha visto que se ha disminuido mucho en la lectura de libros En físico, Mm. porque claro, si tú lo ves finalmente, hemos caído todos en esta como reconfiguración de nuestro sistema de gratificación, donde Ujú. para tú leerte un libro tienes que
ser constante, ser paciente mientras te van contando todo el carretazo y llegas al final, ¿sí? Versus lo que pasa ahora con las redes sociales, donde tú tienes la información que querías en 30 segundos, porque es que ahora los videos, entre más corticos, entonces les va mejor porque cogen mi atención y me dan lo que quiero así. Si yo pierdo esa capacidad de postergar lo que me hace gratificante, lo que me da gratificación, pues igual, si tengo un libro que me implica el esfuerzo pues me va a parecer una mamera. ¿Sí? Claro. Y si soy adolescente y tengo una plataforma que me permite poner en 1.5 el libro que me dijeron que estaba de moda, pues voy a poner en 1.5 y que me cuenten rápido la historia. Queremos que todo fluya muy rápido. Y sí, Y vivimos en la inmediatez. en la inmediatez. Bueno, y nos hablabas también de, digamos, sabemos entonces poner en la balanza lo que no es tan apropiado, pero también nos hablabas de esos beneficios. ¿De qué otra manera la tecnología, el uso de pantallas bien manejado y con responsabilidad puede traer beneficios a nuestros hijos? Esto me parece súper interesante, sobre todo el uso de videojuegos. Entonces, la recomendación es 0 videojuegos hasta los 6 años. 0 videojuegos. Y de ahí para arriba, pues de forma supervisada, todo lo que hemos hablado. Hicieron un estudio ya hace unos años con cirujanos que hacen la paroscopia, que es cuando hacen la intervención a través de, digamos, un equipo que no tienes que abrir al paciente, sino que entra por unos puertos. Y los que utilizaron videojuegos cuando eran adolescentes tenían una mejor como orientación espacial a la hora de hacer la intervención. Entonces, de nuevo, no todo es malo. Qué interesante. Yo decía, claro, yo nunca jugué un videojuego en mi vida y yo hubiera sido una pésima cirujana, ¿sí? Si yo uso las redes o el videojuego que estoy utilizando para que sea un momento de conexión con mi hijo, va a ser infinitamente constructivo. De nuevo, manteniendo las normas, manteniendo el límite del tiempo. Ojalá estas normas como anticipadas, ¿sí? Porque si estamos viendo una serie que nos encanta y nos apagan el televisor de la nada, pues seguro que se nos acorta la mecha. Y uno dice, ven, pero ¿por qué me apagaste? Sí. En cambio, que si a mí me dicen, mira, a tal hora si soy grande y ya soy un adolescente que tengo una adecuada percepción del tiempo, por así decirlo, pues yo tengo claro que a esa hora es mi tiempo de juego y fin, ¿sí? Y si son más chiquitines, entonces los chiquitos cuando ya tienen esa hora permitida, entonces cuando suena la alarma te lo quito y se está anticipado ese límite y me mantengo yo en el límite, no tendría por qué ser un gran conflicto la apagada del dispositivo, ¿sí? Diferente a que yo te deje en tu cuarto solo, tú tengas un videojuego que no tengo ni idea cuál es y no tengo ni idea si tiene conexión y si puedes hablar con otras personas y no sé lo que te dicen, ¿sí? Y duras 6 horas ahí metido, pues qué diferente. Y entonces el problema no es el videojuego en sí, sino cómo lo acompaño. Bueno, Viviana, muchos papás nos preguntan, por ejemplo, sobre la entrega del primer celular a nuestro hijo. Eso es una gran incógnita porque pues ellos empiezan cada vez a edades de pronto más tempranas, ¿no? Ahora pues la tendencia es a postergar nuevamente que ellos tengan este acceso, pero pues ocurre que ellos empiezan a decir, mira mami, es que mi amiguito ya tiene celular, todos ya tienen, el único que no tiene soy yo. Tal cual, el único, mamá. El único del mundo entero que no tiene celular soy yo. Y pues nos ponen en una gran encrucijada, pues porque uno es consciente, uno ha leído, pero igual uno dice, Dios mío, claro. Y entonces ya se va a sentir por fuera del grupo. ¿Qué podemos hacer? Digamos, ¿qué sería lo ideal? ¿Cierto? Pero en el caso en que ya como familia decidimos, por la razón que sea, entregarle un celular a nuestro hijo, ¿qué deberíamos, digamos, como tener muy presente y qué cosas son innegociables, por ejemplo? La recomendación de la comunidad científica es no celulares antes de los 12 años. Sí, o sea, para más chiquitines, no. Ahora, lo que tú dices depende de la dinámica de cada familia, ¿sí? Si de repente yo soy una mamá y mi hijo va a pasar el fin de semana con el papá y ya no estamos juntos, yo quiero tener la posibilidad de repente de comunicarme con él, voy a decir, pues, si siento como más hago, ¿sí? Le doy un celular. Qué diferente es que yo te dé un celular donde tú tienes acceso ilimitado a internet, donde no tiene ningún tipo de control parental, donde te llega toda la información, a que tengas una flecha donde yo te puedo llamar, datos. Que finalmente el propósito en estas situaciones es que yo me pueda comunicar contigo. Entonces, de nuevo, si una familia necesita por logística familiar darle un celular, hagámoslo de una forma responsable, con todos los controles parentales que tienen. Afortunadamente, la tecnología es tan
digamos, amplia, que no es solamente como hicimos un celular y miren ustedes cómo, sino que nos permite tener un poco de control. Siempre ojalá estar muy pendientes de con quién se comunica. Por ejemplo, hay algunos videojuegos que te permiten hablar como con otras personas, interactuar, pero tú eliges qué personas pueden interactuar. Entonces sí tiene el combo de amigos sí, no sé, del colegio y Que todos van a conocemos. jugar que conocemos y conozco a los papás y a todos les gusta el fútbol, van a jugar, no sé, FIFA, pues entonces con estos voy a hablar. Ahora, conozco familias también que hasta los 15 años no dan celulares, que son varios hermanos y todos compartían celular y sobrevivieron, entonces no es tampoco una cosa imperativa de hacer. Y hacer unos acuerdos muy claros, ¿no? Entonces, Total. por ejemplo, creo que agregaría también, no es un juguete, o sea, no te estoy entregando un juguete, De ¿sí? acuerdo. Hay unos acuerdos muy claros y es que si yo te entrego esto, el celular, por ejemplo, desde tal hora se apaga y está fuera de tu cuarto, ¿sí? De acuerdo. Mamá y papá, si bien respetamos tu privacidad, pues podemos tener acceso al contenido y a lo que tú estás mirando, ¿no? Otra norma que a mí me parece fundamental, cuando estamos comiendo todos en la mesa no hay celulares. Es un momento de conexión de la familia. Sí. Entonces, yo como adulto no me siento con el celular y tampoco le permito a los demás que lleguen y se sienten con el teléfono. Pero de nuevo, son acuerdos que tienen que un poco escribirse entre todos, ¿sí? Y con los adolescentes, por ejemplo, que ellos están siempre buscando que esa norma que le pongo tenga un sentido de justicia, es muy útil que nos sentemos entre todos, bueno, ¿a qué horas me lo vas a entregar? No, es que a las 7 es justo cuando todo el salón, entonces a las 8 me lo entregas, ¿sí? La normal, me lo entregas a las 8, te puedes parar en las pestañas, me lo entregas a las 8, porque es una norma que con anticipación ya pusimos, y lo que hizo también, ojalá nunca celulares dentro de la habitación, ojalá nunca dejarlos a ellos solo con el celular, porque el acuerdo puede ser no los después de las 8 y hasta mañana mamá y debajo de las que iba a estar revisando, no, me lo entregas, ¿sí? Que definitivamente, sí, no es un juguete, es una herramienta que te estoy dando porque necesito comunicarme contigo. Al mismo tiempo, soy yo el adulto, quien te va como guiando en esa interacción. Viviana, no, qué cantidad de información tan maravillosa. Ya nos vamos acercando al final de nuestro episodio, pero si pudiéramos elegir 3 recomendaciones, digamos, como para darles a los padres y a las madres que nos están viendo, que nos están escuchando, frente al uso responsable de las pantallas, ¿cuáles elegirías? Yo creo que el primero sería, informémonos nosotros los adultos de qué es lo que está, como que está a la vanguardia, ¿sí? Porque finalmente yo no puedo guiar algo que yo no conozco. Claro. Entonces creo que sería la primera recomendación. La siguiente, ser muy conscientes de los tiempos de uso de pantallas, ¿sí? Porque sí va a ser lo que hablamos ahora, es diferente que yo le di a mi sobrino el teléfono 5 minutos mientras yo hacía X o Y, a que lo dejé solito con mi teléfono y ni me enteré y luego cojo y digo, ¿y esto qué fue lo que se abrió? ¿Sí? Y 3, que sea una herramienta que permita construir esos puentes de comunicación en el momento que esté mi hijo, ¿sí? Si es chiquitín o si es adolescente, que sea una herramienta que nos construye un vínculo y no que nos aleje, porque muchas veces se vuelve eso, y entonces uno ve, de repente uno quisiera como, cuéntame más, y están aquí todo el tiempo, y permití que eso, que era una buena herramienta, se convirtiera en algo que nos distanció. Y lo otro es hacer conciencia a nosotros de cómo utilizamos nosotros nuestras pantallas. Porque finalmente, sí, finalmente nosotros modelamos el mundo para nuestros hijos. Y así como intentamos modelar la calma o intentamos modelar respeto y empatía, también tenemos que modelarles el uso adecuado de las pantallas. Viviana, te agradezco un montón que nos hayas acompañado, nos llevamos un montón de aprendizajes y bueno, el uso responsable de las pantallas tiene que estar en nuestras familias marcando esta vanguardia y esta nueva generación frente a la tecnología. No, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Gracias por acompañarnos en este episodio de A Todos Nos Pasa. Viviana Rivera Domínguez nos habló del uso responsable de pantallas. Déjenos todos sus comentarios, todas sus percepciones y además cuéntenos qué otros temas de interés pueden tener para que los trabajemos aquí en otro episodio de A Todos Nos Pasa. Muchas gracias. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquennos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.